Ahora sí. Hola. Disculpen. Hola, profe. Me retrasé unos minutitos, disculpen. El tema que esto es, hace 3 horas es una clase tras otra. O sea, literal. Entonces, no te dan tiempo de un vaso de agua. No es que una arranca y 10, la otra y cuarto, la otra y 20, no. Son 3 horas. Miren la planta ahí. Qué bien que viene eso, ¿eh? Sí. Yo la llevo adelante, ¿vale? Un potus. Un potus, ¿no? Sí, mi novia me dijo que crece así. Sí, es un Que potus. tiene que crecer. Un potus. Bueno. Caso clínico. Vamos de a poco. Son 16 clases y la número 10. Sábado que viene tenemos que hablar del trabajo final integrador sí o sí. No podemos zafar. Ustedes tienen algo a favor. La película Esperando la carroza la encuentran en Netflix y la encuentran en YouTube remasterizada. Por lo tanto, la encuentran en 3 minutos. A diferencia del grupo anterior que no sabemos dónde vamos a encontrar la película. De Psicopato. Ustedes la película literalmente la encuentran hoy a la tarde, está en YouTube remasterizada y Netflix creo que la tiene también. O Amazon Prime creo que la tiene. Por lo tanto, la pueden ver hoy mismo, digo, como cosa a favor. Y seguramente ya la vieron, así que eso también juega a favor. Bien, les recomiendo, si la pueden ver mejor, lo antes posible. Sábado que viene, clase número 11, damos la consigna, planteamos el trabajo, planteamos la cantidad de hojas, como siempre, la cual no tengo idea cuántas van a ser, después vemos. Y le damos inicio a que cada uno empiece a hacerlo en su casa. Bien. Tranqui porque van a tener un mes. 4 clases es un mes. Por lo tanto, tiempo van a tener. Si se los estoy dando en la clase 11 y son 16 clases, la 16 no la contemos, tienen un mes para hacerlo. Así que tiempo tienen. Arrancamos por ahí. Por otro lado, el sábado que viene se entrega el caso clínico, que es lo que vemos hoy. Por lo tanto, tienen una semanita para entregarlo. Importante, entréguenlo. Yo les había dicho que había un seguimiento mayor con el tema del caso clínico. Y es real, porque me mandaron un mail el otro día, hola Tommy, bla, 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 y me hicieron entre otras cosas, que era poner lo que se veía en las clases, cosa que es algo administrativo, mandar los trabajos de los casos clínicos, lo que indica que hay un seguimiento más estricto con el tema de las fechas de entrega, porque antes ni me los pedían, a eso voy, no se lo mandaba a nadie. Entonces, por favor, el sábado que viene, entréguenlos porque los seguimientos de las entregas, porque se le dice parciales en realidad, hoy en día. Yo le digo caso clínico, pero se le dice parcial 1 y parcial 2. El otro es el trabajo final integrador. Así que por favor, para el sábado que viene, acuérdense, introducción, desarrollo, conclusión, 3 carillas nada más. Se hace rápido. La nota es simplemente un trámite porque es obligatoria, pero no es un problema. Lo saben muy bien. Caso clínico en esta materia doy siempre el mismo caso, como hago en todas las demás. Yo ya tengo los casos, son siempre lo mismo, los míos. ¿Por qué los elijo? En cada uno de los elijo porque siento que hay algunas características que por lo menos a mí me parecen interesantes de ese paciente. Obviamente todos son reales, ¿eh? No es que hablo de, no es que me empiezo a inventar una historia hace un rato, entonces arranco a contarla acá. Son todos casos reales, ¿bien? Los cuales no tiene nada malo contarlo, inclusive en este caso, en este paciente que es
paciente mío hace 12 años. La anécdota es que fue un poco ilegal la cosa, porque cuando empecé a ser su psicólogo no tenía la tesis yo. Así que ahí medio como que hubo un roce con la ilegalidad al principio. Luego terminé la tesis y ahí obtuve matrícula y oficialmente fui su psicólogo, pero yo ya venía siendo su psicólogo de antes porque era becado en un lugar de neurorehabilitación. Ahora les cuento por qué justo de neurorehabilitación. Y como fue en un lugar de neurorehabilitación en el cual fui becado, él, por un tema neurológico, estaba allí. Entonces fui su psicólogo ahí. El tema que, como yo estaba becado, yo estaba en el último año y me faltaba la tesis. Y bueno, cuando terminé la tesis seguí siendo su psicólogo. Yo me fui a ese lugar y continué siendo su psicólogo y ya pasaron, sí, 11 años, 12 no, pero son... Y él sabe que yo hablo de él como caso clínico. Obviamente no le molesta bajo ningún punto de vista porque hay una confianza con él ya a un punto importantísima, porque son muchos años, ¿no? Y muchas cosas que se han transcurrido. Bien, no hay problema de decir el nombre porque creo que hay 500.000 personas en Argentina con el mismo nombre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Sergio, edad actual 51 años. Que creo que es un ejemplo de resiliencia. Eso es lo que yo siempre cuando... Fíjense que estamos hablando de alguien de mediana edad, ¿no? Caracterizado por salvareza. Estaríamos hablando de alguien no de tercera edad, sino de mediana edad. ¿Por qué considero a él que lo podemos poner en ese lugar? Particularmente porque tuvo un problema de salud bastante grave, del cual vamos a hablar. Pudo superarlo con ciertas consecuencias que le trajo y desarrollar una vida que aún sigue desarrollando muy particular. Y es una persona admirable en un montón de cosas. Y se las voy a contar. Es admirable. ¿Vieron? Cuando uno dice, yo haría esto en la vida, pero nunca en su vida lo va a hacer. No sé si alguna... Yo sería, seguramente escuchan, yo me iría a vender al bolsón esto, dice salta uno en una reunión tomando una cerveza. Y en su vida se iría al bolsón a vender nada. Existe esa gente, ¿no? Y después y salta otro y empiezan a decir cosas que nunca jamás harían. Porque uno en la vida se caracteriza por decir cosas que generalmente nunca hace. Es una Sí, característica igual que que yo, profe. Yo bueno, dije que, no, no yo quería. dije cuando, yo dije cuando me jubile voy a ser mochilera, nunca lo voy a hacer. Bueno, no quería ser particularmente por ahí, ¿no? Pero yo creo que en la vida es como que generalmente decimos cosas que nunca, tal vez, a veces se cumple alguna que otra, pero muchas no se cumplen. Por miedos, por un montón de cosas, ¿no? Bien, seguimos hablando entonces de este paciente. Bueno, terapia como hace terapia, muchos años, creo que... ¿Cuál es esta característica? Esta primera característica de él, ¿cómo lo conozco? Lo conozco con un tumor en la médula. Bien. Que lo llevaba a tener que tener una operación, sacárselo, que esa operación podía traer una consecuencia o no, pero la posibilidad estaba. Y bueno, que obviamente que era de riesgo. Yo lo conocí a él con bastón, ya con el tumor. Su hermana es neuróloga, inclusive es una neuróloga que le va muy bien, tiene un lugar muy interesante a lo que se dedica. Yo la conozco a su hermana, porque trabajé con ella. Y me acuerdo que en ese momento pasaba algo particular, porque esto es lo primero que se me da a la cabeza cuando hablo de él. Yo cuando trabajaba en el equipo de neurorehabilitación y era becado, era muy jovencito, yo lo soy, pero ahí era aún más joven, y
El equipo de jefes, donde había un neurocirujano de un hospital, casi que me obligaban que yo como psicólogo, producto de la transferencia positiva que ya había obtenido con él, lo tenía que obligar a que se opere. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasaba que él no se operaba era peor. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo sabía que cada minuto que pasaba era peor. Pero yo no estaba de acuerdo con obligarlo a que él se opere. Ahí es donde venía tal vez eh, la, la discusión. Yo era de la idea de que yo sí le podía recomendar, como hacía, el operarse, pero que la decisión iba a terminar siendo de él, que era su cuerpo, que era su vida, que era una operación de 13 horas, porque fue una operación de 13 horas, y que nadie acá era dueño del cuerpo del otro, ni de la decisión del otro. ¿Cómo es esto? Porque se utilizaba pero no me olvido más, eso me quedó marcado, creo que me va a quedar marcado para siempre. Esto de obligar, él no lo sabe obviamente esto, ¿no? Como que cuando, aparte yo tenía 24, 25, 24 años debía tener. Entonces el neurocirujano me decía, no, porque vos le tenés que decir que se opere. Por tu vínculo con él, con tu transferencia, decirle que se opere. Yo le digo, pero yo le puedo recomendar que se opere, pero él es el que decide. Yo no voy, o sea, si no sabes lo que es eso es sugestión. Eso es, y eso es aconsejar de lo que yo haría. Y eso era muy complicado, ¿no? Porque es su cuerpo. Seguramente han escuchado o conocen a alguien que ha tenido cáncer, vamos a un ejemplo, ¿bien? Entonces, con el tema del cáncer es muy normal el tema de o hacer o no quimioterapia. Entonces está el que te dice, no, yo no haría quimioterapia. ¿O por qué haces quimioterapia si el cáncer que tenés está muy avanzado? ¿Para qué? Si o sea, hay como todo, ¿viste? Hay una especie de lo que uno tiene que hacer con su cuerpo. A fin de cuentas, cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. El que quiere hacer quimioterapia, aunque tenga un cáncer avanzado, que lo haga. El que no quiere porque considera que es al pedo, porque tiene un cáncer muy avanzado y prefiere no hacer nada y irse de viaje hasta morirse, que lo haga. Quiero decir, es el cuerpo de cada uno y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y yo no estuve de acuerdo, quedé bastante mal parado con eso, ¿no? Igual ya, cuando yo lo conocí, la posibilidad de él de no caminar era importante. Él ya lo sabía. Eh, Hicimos terapia unos 4 meses, en la cual yo sí le aconsejé, pero yo jamás le dije, yo si estaría en tu caso me operaría. ¿Se entiende, no? Sería un error. Un error grave, muy grave. Sí, en un momento se dio en la terapia y hablamos de la importancia de la operación, que es diferente a yo decirle que se opere. Después de 4 meses vino un día, caminaba con bastón, le costaba caminar, un hombre joven, en ese momento tenía 42 años él, o 41, y me dice, Tommy, tomé una decisión. Digo, ¿cuál? Me quiero operar. Bueno, le digo, bien. Me acuerdo que la reunión donde también está el neurocirujano y había eh, un grupo de médicos, todos re contentos, qué bueno que se va a operar, y como que casi medio me quisieron hasta felicitar, porque no entendían nada de psicología. A lo que yo le dije, yo no hice nada, él se quiso operar. Él viene y me dijo que se va a operar. Como creían, como que yo medio había sido el que hizo que él se opere o el que metió fichas, entre comillas, para que él se opere. No, yo simplemente hicimos terapia y a los 4 meses vino él y me dijo, Tommy, tomé una decisión, me quiero operar, se operó. Obviamente la operación trajo una consecuencia, sabía que había una gran posibilidad que la traiga. Esta parte sería muy médica y no me gusta hablar de algo que mucho no entiendo. Sí me explicó, me acuerdo, ese médico.
que cuando él lo operaron, como que cuando se lo sacaron, digamos, eso que le tenían que sacar, que era el tumor, le rasparon, me acuerdo utilizado esa palabra, pero tal vez es un poco, no sé, no es la palabra técnica exacta, como algo de la médula o algo así, y eso le afectó el caminar. ¿Quiere decir que él no puede pararse y hacer algunos pasos? Sí puede, pero es muy complicado, la verdad. Entonces está en silla de ruedas él. De acá para arriba, está perfecto, de acá todo. Bien. Control esfínteres, todo. Siente las piernas. Tiene menos, él me lo expresa, tiene menos sensibilidad, llama él. Como que menos sensibilidad, pero no es que no siente las piernas, sino que las siente menos, me dice. Bueno, Profe, ¿es un sí. paciente ambulatorio o está internado en ese No, no, momento? no. Él, no, Está en esto su pasó casa. hace años. Sí, sí, él esto se dio y después se fue a su casa. Tuvo Está una bien, pero usted operación. cuando lo empezó a tratar, él no estaba internado. No, Se justamente iba todo lo que él hacía en neurorehabilitación era como decir, muy bien, es muy ambulatorio. lo que me decís. Claro, ambulatorio. Él vivía en su Ok, casa, tenía un auto adaptado, que era un Toyota que manejaba los cambios con el dedo, sí, porque ya las piernas, por eso no vieron que yo puede le dije usar. que tenía bastón, porque Sí, ya algunas cositas como que, y un adaptado, había un terapista ocupacional que muy bueno, que lo había ayudado no es que le adaptó el auto cuando era mecánico, sino que le había dado un montón de herramientas de cómo adaptar el auto y él tenía el Toyota todo adaptado para poder manejar, bueno, una serie de cosas ah, así. ok. Todavía lo tiene. Eh, Profe, sí. tengo una consulta. ¿Y vos cómo lograste la transferencia con él? ¿Ahí fue inmediata o porque como te No, insistían o ya no habían fue. probado con otros psicólogos o algo como para que él se pudiera operar, No, a para ver, convencerlo? por un lado, me insistían de ignorancia, porque eran muy buenos cada uno en su profesión, pero ninguno era psicólogo y creían que el psicólogo tenía como que podía convencer, utilizaban palabras como convencer, palabras que en psicología o en psicoanálisis no se usan. Eran muy buenos en lo suyo, todo eso, ellos como profesionales, pero no se dedicaban al psicoanálisis, entonces utilizaban palabras que, convencelo, una palabra que me puede decir cualquiera, alguien en la esquina, convencelo que se opere, y esas no son palabras técnicas o no son palabras correctas, sino son palabras de alguien que se dedica a otra cosa, puede ser muy bueno, pero no. Eso por un lado. Por otro lado, él nunca había hecho terapia y la transferencia se logró por varias, de inconsciente a inconsciente, la lectura tuvo mucho que ver, él lee, yo estaba en ese momento, yo arranqué a leer de grande, ahora leo bastante, pero arranqué a leer más de grande, tipo a los 18 años, no es que era de estos pibes de 10 años que leía, no. Pero ya cuando era su psicólogo yo ya leía bastante y estaba leyendo unas obras completas de un escritor y a él también le gustaba la lectura, entonces entramos mucho por ahí, como se empezó a ver ciertas conexiones que hizo que el vínculo sea bueno y sigue siendo muy positivo. Eh, Muy positivo. Bueno, nada, se da la operación, queda en silla de ruedas, esto lleva a una mudanza porque vivía en un segundo piso por escalera, que a él ya le costaba cuando vivía en el segundo piso por escalera, obviamente después de la intervención se había hecho imposible. Lo intentó un tiempo, pero una locura, se sentaba, lo hacía con las manos, viste, como que había ahí como en él todavía algo que le costaba. Se mudó a una casita. Cuando él estaba, hay un libro que lo tengo allí, por allí, ahí, de Moti Ben-Shakar, tal vez lo conocen, es un psicoanalista. Si no lo conocen, lo recomiendo. No sé si estará vivo.
creo que se ha ido a vivir a Israel. Es un psicoanalista reconocido. Hizo un trabajo del atentado a la AMIA. Que ¿Puedes tiene un repetir el libro, nombre, profe? Ben Shakar, con B larga, Ben Shakar, con Y K. Es muy, si lo googleas te vas a dar cuenta. Es muy, muy reconocido. Es argentino. Es de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Alguien muy reconocido, muy reconocido. Tiene un texto que una vez leí de él, que se llamaba Del diván a la cama del enfermo. Me acuerdo que leí una vez un texto de él, un texto cortito, en un libro. ¿Y de qué trataba? Que era muy interesante. Algo que pasó con Sergio. Digamos diván a cuando yo era su terapeuta en el consultorio. Digamos la cama del enfermo cuando yo lo iba a visitar, porque yo lo iba a visitar una vez por semana y hacíamos terapia cuando él estaba en el sanatorio. O sea, indica que a veces un psicoanalista o psicólogo clínico o la orientación que uno tenga dentro de esto tiene que flexibilizarse. Y depende de lo que ocurre con el paciente, puede pasar del diván, de aquello clásico, ¿sí? De aquello más psicoanalítico, a la cama del enfermo. Cuando se habla de la cama del enfermo se piensa en un hospital. ¿Bien? O sea, si el paciente tuvo un problema y está en un hospital, uno puede ir al hospital y hacer terapia y estar allí y acompañarlo. Y si el paciente está dormido, darle la mano, etcétera, etcétera. Él trae un poquito de esto porque él habla de lo disruptivo. Habla mucho de lo disruptivo, de campos emergentes, del psicólogo, el psicoanalista, porque es muy psicoanalista, en campos emergentes, por eso habla del atentado a la AMIA. Es muy interesante. Pero bueno, nada, con Sergio digamos que se dio eso, ¿no? Del diván a la cama del enfermo. Parece muy interesante, ¿no? Digo, eso que manifiesto, ¿no? Y bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? La terapia con él continuó. ¿Y qué característica tiene él? Por eso yo hacía un poco la broma. Es increíble esta característica. Y yo se la manifiesto después de tantos años, esa admiración que tengo por él en eso, ¿no? En otras cosas también, pero en eso particularmente. Primero que es un hombre que no tiene problema, primero que se adapta mucho a los cambios. Segundo, que es un hombre muy flexible. Y tercero, y más marcado, es que es un hombre con muchos ideales. ¿Por qué marco mucho esto de los ideales? Y yo en broma, Norma justo bromeó con eso de esto ya decía de cuando se jubilaba. En la vida hay mucha gente que tiene ideales. Bien. Muchos, diferentes. Pero hay muy poca gente que realmente los lleva a cabo. Y hay muy poca gente que lo lleva a cabo y si le va mal, no tiene problema de decirlo y de cambiar. Y si la cosa no va como esperaba, no tiene problema de volver a cambiar. ¿Sí? O sea, esa flexibilidad que va de la mano también de estos ideales que yo digo, es la que tiene este paciente. Es un paciente resiliente por todo lo que le ocurrió, por cómo salió de eso y por todo lo que hizo después de estar en silla de ruedas. Yo primero cuento una anécdota previo a que yo lo conozca y después cuento 2 anécdotas o 3 posteriores cuando yo ya era su psicólogo. En las 3 o 4 anécdotas que cuento lo pintan a él como persona y con esto que yo marco. La primera es un poco más anecdótica, pero las otras 2 tienen que ver ya de él
en un ámbito terapéutico y él después de su intervención, y ya con su esta incapacidad, ¿no? para el caminar. La primera es muy particular, ¿no? Él trabajaba y trabajó previo, como les digo, a que yo lo conozca, en una empresa muy importante, muy conocida, en la cual era lo que sería una especie de jefe de planta, digámoslo así. Tenía mucha gente a cargo, ¿bien? Podría llegar a tener unas 50 personas a cargo, unas 80 personas a cargo, porque él ha habido un colegio técnico y salió como con mucha experiencia, porque ha habido un buen colegio. Y él me dijo que ganaba muy buen dinero, ganaba como que ahora ganar 8 millones de pesos por mes. O sea, era alguien que ganaba bien, porque tenía un puesto bueno. También había puestos más altos, obviamente, pero era porque era una empresa muy grande. Pero quiero decir, su puesto igual era muy bueno. Pero él siempre es una persona que tiene una mirada muy social, ¿no? Pero social realmente, no de chamullo, como se dice, sino social realmente, ¿bien? Y le había propuesto a lo que era su jefe un cambio porque veía que los operarios que él tenía a cargo, por alguna serie de cosas, unas 4 o 5 cosas, no trabajaban como podían trabajar. Y esas cosas que él planteaba eran más humanas, ¿se entiende, no? Por el tema de sacar el presentismo por 5 minutos, él consideraba que era una locura, porque podía ser que un operario que venía en el auto venga más rápido por 5 minutos, decía. O podía ser que un operario que venía en colectivo corra 5 cuadras para no fichar 5 minutos se le saque un presentismo. O le parecía que darle media hora de almuerzo era una locura, decía. ¿Cómo le dan media hora de almuerzo a gente que está con máquina durante 7 horas? Tiene que tener por lo menos una hora, les decía. O sea, como que él empezó a plantear una serie de cosas, una serie de cambios muy interesantes para los operarios que trabajaban con él, que él era su jefe, una serie de cambios muy... tenían que ver mucho con lo social, él se fijaba en eso, ¿no? A lo que el gerente que estaba arriba de él, que igual era alguien con mucho cargo dentro de la empresa, le da el ok a todo su proyecto. Le dice, bueno, escribilo, le dice. Escribí bien lo que querés. Y él lo escribe, le da mucha bola a eso, y medio como que le da el ok. Lo lee, le dice, bueno, son cosas que podrían traer cierto revuelo, pero como que le da el ok. Y en algunas empresas grandes, un gerente con nivel alto puede dar el ok a ciertas cosas. Las pymes no, viste que las pymes, si el dueño no da el ok, no. Pero en una multinacional donde hay un gerente que tiene 1000 empleados a cargo como gerente, puede dar, inclusive puede dar aumentos, ponele. Damos un ejemplo, ponele, mientras que en otros no. Entonces él junta a los operarios y les cuenta nada, todo lo que había charlado y lo que se había logrado. Y los operarios, era Belgrano, él más o menos. Era San Martín, ahí en la fábrica. Imagínense, no sabés, lo amaban, aparte como por la forma de ser que él tiene, ¿no? Bueno, nada, literalmente. Y el proyecto que fue aprobado llega al gerente general para que el gerente general lo firme. Y el gerente general se le ocurre leerlo mejor, qué sé yo, no sé. Y cuando lo lee mejor, dice, no, yo no voy a firmar esto, dice. Entonces dice, no, esto ni en pedo, dice. Y si él no lo firmaba, no se podía aplicar. Pero a él le habían dicho que sí, el que está abajo. Entonces lo llaman y le dicen, mirá que esto no se va a hacer. Pero él ya le había dado su palabra a todos los operarios que sí. ¿Se entiende, no? Entonces dijo, entonces renuncio, dijo él. Literal, fue así. Y ellos le dicen, vos estás loco, ¿cómo vas a renunciar? Le dicen. No pasa nada, decirles que no se pudo, decirles que yo dije que no. O sea, le dicen, no pasa nada. Y él dice, no, yo le di mi palabra. Renuncio. Ganaba lo que ahora son 8 palos. Él siempre me lo trae lo que es ahora, ¿no? Porque viste cómo es eso, en Argentina, por decir lo que sea. Lo que ganaba antes uno nunca entiende. Que es un montón de guita. Con trabajo en blanco, con prepaga. Y renunció.
y fue a hablar con los operarios. Cuando él me la contó, yo me quedé helado. Fue a hablar con los operarios y les dijo, hasta los operarios le dijeron que no era necesario que renuncie. Casi. Y renunció porque él les había dado su palabra y porque le parecía que no se podía quedar en un lugar donde le habían dado su palabra ante un cambio, y cuando él lo planteó y lo contó a los operarios, después se le tiraron para atrás y se fue. Y yo me quedé helado con eso, cuando él me lo contó. Lo seguían mirando como paciente, como lo admiro. Él en silla de ruedas, ya post operación, un día me dice, Tommy, quiero hacer kayak, me dice. Adaptado. Le digo, me encanta, le digo, está bueno, ¿viste? Porque uno cuando un paciente tiene un problema como el que tuvo él, está bueno que quiera hacer deporte. Voy a ir a Tigre porque ahí hay un grupo, se mete en Tigre con el grupo. 2 sesiones después, che, Tommy, estoy recopado con este grupo, porque toda gente de mi edad, no sabés, bueno, todos gente que habían tenido un problema parecido al de él. Vamos a ir a competir Entre Ríos, me dice. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, vamos a ir a competir Entre Ríos. Wow, le digo, bueno, me pone, está buenísimo. Así que no podemos tener sesión, porque la sesión la hacíamos por teléfono nosotros. No vamos a poder tener sesión, porque yo en un momento iba a la casa, pero después dejé de ir a la casa, porque se mudó a Tigre, y como vivía muy lejos, empezamos a hacer por teléfono. Videollamada y después por teléfono. Bueno, pasan los meses. Tommy, me voy a ir a Uruguay con el grupo, porque vamos a ir a competir a Uruguay. Te juro que fue así. Ser, me pone contentísimo, no puedo creer. Arrancaste un día diciendo, me gustaría ir a kayak. Y de repente, nada, estás en Uruguay y te vas a Uruguay a competir, sí. Bueno, casi compitió en Bélgica y estuvo a esto de competir en las Olimpiadas en París. A esto. Y uno dice, qué bueno. O sea, es un flaco que empezó así, diciendo un día, quiero empezar a hacer kayak, y tomaba una responsabilidad con lo que hacía y le metía una pasión como le mete a todo lo que hace, que estuvo a esto de llegar a las Olimpiadas de París. Pero lo interesante de él es en terapia como él lo cuenta. Porque él te lo cuenta, como Inés me puede contar que ayer fue a cenar y a comer pizza. Él nunca te lo cuenta desde un lugar de canchero, de che, mirá, ¿te acordás que yo? Te lo cuenta como que te está contando, o sea, te lo cuenta desde un lugar de orgullo, desde un lugar de algo lindo, pero a la vez, desde un lugar de como alguien muy sincero. Él es muy austero a la vez, ¿no? Él se puso una fábrica, ¿sí? Y después cuando se fue de la empresa esta renunció, se puso una fábrica porque él era matricero y le fue bastante bien en la fábrica. Se puso en pareja, una buena mujer, que la verdad siempre tuvo muy buena relación, y en un momento se separó, cosa de la vida. Se separó. Una separación normal. Se llevan muy bien, inclusive se lleva muy bien, porque es una persona, volvemos a lo mismo, con un carácter, una personalidad que lleva a tener buenas relaciones con los otros. No es un flaco conflictivo, es un flaco que pudo trabajar su problema, que pudo tomar conciencia de que lo que le pasó, obviamente, que no estuvo bueno. No es un negador, ¿se entiende, no? A lo que voy. No es un negador de lo que le pasó. Él no niega que es una mierda lo que le pasó. Pero sí sabe que es lo que le tocó. Y que con lo que le tocó es alguien que tiene que llevar adelante las cosas, ¿no? Entonces, claro, él a la pareja le quería dar un dinero producto de todos los años que habían convivido, ¿no? Que habían estado juntos. Pero no tenía la plata. Y me dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo debería vender la empresa, me dice, y darle una parte. Y la vendió, la mitad de la empresa, y le dio la mitad a quien fue
cuando no estaba obligado, porque no estaba obligado a hacerlo, digamos, legalmente. Inclusive hasta un abogado le había dicho que no estaba obligado. Lo hizo más por un tema de ética de él, de los años vividos con ella, de sentir bueno, che, le doy una parte de esto porque es alguien que me acompañó inclusive cuando yo tuve mi problema, inclusive después, yo en silla de ruedas, o sea, un montón de situaciones difíciles que he tenido, siempre estuvo. Y se puso con un socio, ¿bien? El cual paralelamente él seguía compitiendo en kayak. Seguía compitiendo y le iba muy bien, que esto, que lo otro. No hace tanto, él compitiendo en kayak, casi por viajar a París, me dice, Tommy, ¿sabes que en kayak ya no estoy encontrando tal vez lo que deseo? Como que tengo ganas de un cambio de vida. ¿Qué quiere decir como un cambio de vida? Yo al principio no entendía. Me dice, bueno, se fue a vivir a las Islas de Tigre. O sea, ahora hizo un cambio de vida y se fue a vivir a las Islas de Tigre y está viviendo allí. Y ahora lo llamaron como consultor de una empresa y viene a Buenos Aires 2 veces por semana y después vive en las Islas de Tigre. ¿Qué quiero decir yo sobre este paciente? Este paciente es un electroencefalograma. ¿Alguien vio o un electrocardiograma alguna vez en su vida? ¿Qué es esto? Es un paciente que no tiene miedo de arremangarse, es un paciente que no tiene miedo de perder, que ha perdido, que ha ganado, que vendió la fábrica para darle una parte a quien era su pareja, que iba a competir y casi llega a París y no llegó y decidió irse a Tigre porque quería tranquilidad, que ahora lo llamaron como consultor y tuvo la personalidad de decirle a la empresa, mirá que yo vivo en Tigre y voy 2 veces por semana y no voy más, porque yo quiero vivir con tranquilidad y le dijeron que sí. Que a la vez tuvo un tumor en la médula el cual pudo llevar adelante y la decisión de operarse fue propia. Quiero decir, es un flaco resiliente, ¿sí? Y es un flaco que tiene una capacidad y una personalidad, creo yo, que tiene un yo muy estructurado de adaptarse a las cosas, ¿sí? Y de ir, depende, como van viniendo las cosas, llevándolas, ¿no? Por eso yo lo considero un paciente que siempre va evolucionando. Porque Romy me puede decir, Tommy, pero cuando vendió las máquinas, ¿evolucionó? Sí, ¿por qué no? Podría preguntarse uno. Pero Tommy, si casi compite en París, ¿por qué después se fue a vivir a Tigre? ¿Evolucionó? ¿O se fue para atrás? ¿Por qué no? Sí, si él quería ir y lo hizo y estaba en su convicción. Che, Tommy, si trabajaba en esa multinacional y ganaba 8 palos, ¿evolucionó por irse porque los operarios, porque no consiguió que le den media hora más a los operarios de almuerzo? Y se puso una matricería, ¿evolucionó o fue para atrás? Che, Tommy, si se tenía que operar y tardó 4 meses en decidirlo él solo, ¿evolucionó o fue un boludo y se tendría que haber operado 4 meses antes? Yo creo que es un flaco que tiene mucha convicción y no tiene problema y no tiene miedo de equivocarse ni a tomar decisiones y se banca las consecuencias. Es una característica que siempre veo en él. Y lo peor que nunca sé qué puede pasar mañana. Yo se lo digo, a veces lo bromeo cuando hacemos terapia, ahora hago los sábados los viernes al mediodía. Digo, ¿cómo nunca sé qué puede pasar? Le digo, tengo mucha confianza. No sé, o sea, qué puede pasar con él, pero a la vez creo que es un ejemplo de resiliencia y es un paciente a tomar como ejemplo, porque a veces los psicólogos tienen que tomar como ejemplo a los pacientes, y este es un caso. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no, en general lo que yo veo en él es que tomó decisiones para ser feliz a su propia forma y manera. O sea, trató de hacer sus proyectos de la forma que él pudo y quiso, y no le importó tanto la plata, más que le importó su bienestar y su tranquilidad y pasarlo de la mejor manera que él les dio su punto de vista de vida, una forma de Yo decir. creo, yo creo que dijiste Ah, una palabra, inclusive que él utiliza mucho, vos fíjate, que es tranquilidad. sí, Él siempre cuando algo, él sentía, inclusive le pasó con el kayak, que ya no disfrutaba y ya no,
No Tranquilidad, sentía porque lo mismo. Sí, ya no sentía lo mismo por eso. no. Y se hacía la pregunta, y creo yo que toda pregunta de él, y yo siempre se lo digo, vuelve a la pregunta de la operación. Si me opero o no me opero, ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. Él se hace esa pregunta. En el momento que siente que algo no está disfrutando, se hace la pregunta si tiene que seguir o no. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que nosotros, neuróticos de la vida, esa pregunta no la hacemos seguramente todos los días. Ahora, ¿cuánto la cumplimos? Nos levantamos toda la mañana, no quiero hacer más esto y lo hacemos. Pero este hombre tiene la característica, por eso y se lo digo, De que las cumple. de Toma que las cumple. Es decisiones un y lo hombre hace sin tener miedo. con convicciones, profe. Te iba a Claro, decir eso, lo que dijo Vine, no tiene temor a las consecuencias porque las asume, digamos, ¿no? sí. No tiene como el temor o el miedo a equivocarse porque sabe lo que está haciendo. Y si tiene consecuencias, las asume perfectamente, no tiene problema. Porque son Volvemos a lo decisiones que él mismo tomó. y todo vuelve al me opero o no me opero. Sí. La consecuencia de cuánto tardaba en tomar esa decisión. Supuestamente, si tardaba más tiempo, podía quedar peor. ¿Se entiende, no? Porque el Claro, tumor se paralítico. agrandaba. Claro. Claro, el tumor se agrandaba y podía quedar con menos posibilidades. Pero la decisión fue de él, porque es un hombre que tiene una característica, siempre decide él. Y yo creo que en terapia, cuando empecé con él, me di cuenta. Siempre decide él. Si él vendió las máquinas, fue su decisión, porque las pagó él. Si él se fue de la empresa que trabajaba, se fue él, porque lo retenían, ¿eh? Y si él pedía más plata, en vez de irse, le pagaban más, porque es un hombre muy inteligente. Si él ahora decidió, como consultor que lo llamaron, venir 2 veces por semana, es porque él lo planteó, y si no, decía que no. Y le dijeron que sí. 2 veces por semana a Buenos Aires, ¿se entiende, no? Y después vuelve a la isla. O sea, viene, labura 2 veces y vuelve. Sí, va a laburar martes y jueves y vuelve. Y Ponele. vuelve. No, o sea, se queda 2 días. Inclusive le pagan el departamento. Labura martes, miércoles y se vuelve a la isla. Vamos a dar un ejemplo. Algo así sería. Para mí es interesantísimo. Uno me diría, Tommy, ¿para qué hace terapia? Porque podría venir esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no tiene el alta? Esa podría ser una pregunta que te haga cualquier persona que no haga terapia. Porque yo no doy altas, sería mi respuesta. Jamás doy un alta. Porque con Sergio no se sabe qué puede pasar mañana. E inclusive no doy alta porque el alta se la da el paciente. Cuando él no quiera más terapia me lo va a decir y no va a venir más. O no va a hablar más conmigo. Y si un día quiere volver, vuelve. Eh, bueno, Romy, ¿no opinaste? Romy, ¿entendiste, Norma? Y con eso cerramos que me tengo que ir a atender. Sí, sí, profe. Sí, 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 profe, acá anotando todo para no sí. perder de vista. Hoy estoy Bien. muda. No, no, está bien, pero pudiste anotar más o menos. Sí, sí, Ok, sí, Sí, sí. sí, sí. listo, Fui perfecto. anotando Como yo fui anotando Perfecto. al pie de la letra. Los que no estuvieron, lo escuchan después. Por mail interno me mandan el trabajo el sábado que viene y el sábado que viene hablamos sobre el trabajo final integrador, ¿sí? Claro. ¿Lo muy vamos bien, profe. desarrollando, profe, lo vamos desarrollando sobre el caso o todo lo que fue diciendo sobre, ¿cómo se llama? De cómo él fue su vida o solo No, el eso es una caso de elección. No, el caso clínico es una elección totalmente personal. Es una Ajá, introducción seguramente a él, es un desarrollo, Y un es una abrazo. sí, conclusión personal. perfecto. Donde se toma, a ver, Inés puede llegar a tomar lo del kayak, porque es lo que le llamó la atención, de resiliencia, como alguien que dijo, quiero practicar un rato, llegó casi a París. Romy se puede quedar con los ideales de una persona que, porque no se cumplió lo de los obreros, se fue de una empresa que ganaba un montón de guita, y Nati se puede quedar de por qué, mediante la transferencia o, bueno, lo de la operación. No sé, es como muy Claro. personal. Ah, perfecto, Dale, perfecto, entendidísimo. Muchísimas nos gracias vemos. y que termine bien el día.